sonreír a Diego, creo que sí. O se está riendo de que estoy hablando sin que se escuche. Vamos a orar y comenzamos la meditación de esta tarde. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, gracias porque podemos meditar en tu palabra, estudiarla, aprender lo que tú quieres de ella para nuestras vidas. Te pedimos que podamos estar atentos, que podamos estar dispuestos a recibirla y ponerla por obra en nuestras vidas, en este día y en este lugar y fuera de aquí. Te pedimos y te agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. No tengo el año exacto, pero encontré un estudio, un experimento social, vamos a llamarle así, que realizó alguna investigadora de Harvard, digamos. Y el experimento consistía en darle una instrucción a unos niños pequeños y les decían, van a tener que realizar un dibujo, pero dividió el grupo en dos y a un grupo le dijo, si tu dibujo es lo suficientemente agradable o bonito, al final tendrás de recompensa un caramelo. Al segundo grupo solamente le dijo que dibujara. Al cabo de el tiempo que les dio para realizar el dibujo, descubrió que quienes habían estado presionados por la recompensa o el querer este premio, este caramelo, habían hecho sus dibujos un poco menos agradables que aquellos que lo habían hecho sin esperar alguna recompensa. No seguí leyendo el artículo, pero supongo que igual les dio los caramelos, no creo que haya sido tan cruel con los niños, pero resaltaba que cuando estamos presionados o pensando en el premio o la consecuencia que vamos a tener al realizar una acción, probablemente nuestra acción se vea interferida o se vea obstaculizada por aquello que estamos esperando. Y si llegamos a tiempo de la lectura, podemos recordar la historia que es un tanto conocida de el joven rico. Por todos es sabida la instrucción que Jesucristo le da y le dice, pues todas las posesiones que tú tienes, que tú pudiste llegar a acumular, debes deshacerte de ella para poder seguirme. Y conocemos de igual forma la decisión de este joven de entristecerse y de irse y probablemente y muy seguramente no haber logrado lo que Jesucristo le estaba solicitando. ¿Por qué? Porque su confianza y su vista estaba en lo material y no tenía esta capacidad para poder ver más allá de lo terrenal o de lo material o de sus posesiones. Y creo que cada uno de nosotros pudiéramos decir, pues, claro, a lo mejor si yo estuviera en esa posición o si yo fuera esta persona, pues seguramente a lo mejor hubiera dejado todo y hubiera seguido a Jesucristo, al menos es lo que esperaría de cada uno de nosotros. Sin embargo, pues no sabemos porque pues no estuvimos en esa situación. Sin embargo, hoy no vamos a centrarnos tanto en la historia del joven rico. Nos sirve un poco de contexto para lo que vamos a ver en la meditación del día de hoy. Y lo voy a invitar a que sigamos con la lectura ahí en
en el capítulo 19 en Mateo. Y voy a leer a partir del versículo 23 hasta el 30. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. A raíz de lo que había sucedido con esta persona que se acerca y de una manera a lo mejor visible para todos, toma la decisión de no seguir a Jesucristo, el apóstol más proactivo, tanto positiva y negativamente, Pedro, en el versículo 27, le dice a Jesucristo: bueno, a diferencia de este joven que decidió no seguirte, pues probablemente pensando en él y en los discípulos y en los apóstoles, dice: nosotros pues lo hemos dejado todos, nosotros no somos como este joven rico. ¿Qué pues tendremos? Y nos da, más allá de que probablemente y seguramente era cierto lo que él estaba preguntando, nos da también la idea de que Pedro de igual forma estaba esperando una recompensa más que espiritual, más que una confianza en Jesucristo y en el gran aporte que Jesucristo estaba dando a él, a su vida, de librarlos del pecado, de librarlos de el yugo del pecado en sus vidas, más Pedro estaba esperando una recompensa física y material. Entonces, si vemos en cierto punto, no estaba tan alejado la idea del joven rico y la idea de Pedro, representando a los apóstoles. Pero el día de hoy, otra vez, esto nos sirve de contexto. Ya vamos a entrar a lo que vamos a meditar el día de hoy, que es la parábola que a raíz de todo esto que se viene comentando y se viene acarreando esta situación, luego la pregunta de Pedro, Jesucristo responde y amplía la respuesta que le da a Pedro con un relato, una historia, una parábola, que es básicamente lo que hemos estado viendo ya por mucho rato cuando me ha tocado aquí compartir con ustedes, y llegamos a la parábola de los obreros de la viña, la cual se desarrolla en los versículos del 1 al 16 del capítulo 20. Y todo esto nos sirve de contexto y quise abordarlo porque nos da un poco de luz a el por qué Jesucristo nos da este relato.
Vamos a leer todos juntos los primeros 7 versículos del capítulo 20 y entramos de lleno a la parábola de los obreros de la viña. Dice Mateo 21, todos juntos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Vamos a estar viendo 3 momentos clave en este relato. Y el primer momento lo titulé como el momento del contrato, de la contratación o de la búsqueda. El pasaje nos habla de un hombre que va y busca trabajadores para su viña. Y en el versículo 2 nos dice que acuerda con los jornaleros, así se les llamaba a los trabajadores, acuerda con ellos el precio por el día de trabajo, que era una medida estándar o común para estos tiempos, que es 1 denario, que era lo equivalente a un día de salario, podríamos decir a lo mejor un salario mínimo o algo, pero acuerda con ellos darles 1 denario por la obra que han de hacer en este día. Y desde un principio deja claro esto, lo cual va a ser importante para un poquito más adelante en la historia. Y algo que me gustó de este pasaje es que Jesucristo deja en claro lo que los jornaleros iban a esperar de parte del trabajador. Y si vemos en un contexto más alegórico, la interpretación de esta parábola, Jesucristo con nosotros en algún momento también nos ha ofrecido algo. Y principalmente la relación que se encuentra entre este hombre que va y busca a los trabajadores, podemos hacer la relación tan sencilla como Jesucristo al venir y buscar a cada uno de nosotros cuando no merecíamos ser buscados, cuando no merecíamos la misericordia, el amor, la gracia de parte de Él. Sin embargo, Él viene y nos ofrece algo para nuestras vidas. Y podemos ver qué nos ofrece, pero antes de ello podemos ver qué no nos ofrece. No nos ofrece, y creo que muchas veces lo comentamos con personas que recién conocen a Jesucristo o que no están tan familiarizadas con la iglesia. Lo que decimos: no nos ofrece el sanarnos de nuestras enfermedades, no nos ofrece el que nuestras deudas económicas se vayan a solucionar, no nos ofrece soluciones mágicas. Lo que Jesucristo nos ofrece es la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados y la promesa de estar una eternidad junto a Él. Y Jesucristo y Dios lo deja claro en su palabra. Y lamento informarle, si usted no sabía, pues no, aquí Jesucristo no nos ofrece esto, la iglesia menos nos ofrece esto. Sin embargo, nos ofrece algo mucho mayor, que es
la bendición y la oportunidad de participar con Él por el resto de nuestra vida terrenal y por la eternidad, una eternidad junto a Él. Entonces, si nosotros estamos buscando algo diferente, pues diría que este no es el lugar, pero pues sí es el lugar para que pueda poner sus objetivos en lo que deberíamos de estar buscando. Entonces, cuando seguimos a Jesucristo, desde un principio nosotros podemos saber y empezar a gozar de las bendiciones. Desde el primer día que usted creyó en Jesucristo, que usted decidió seguirle, que el Espíritu Santo vino a su corazón, desde el día 1, desde el día 0, empezamos a tener esta bendición a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Y algo interesante y relevante también es que esta búsqueda que Él hace y este ofrecimiento no es tan solo para unos pocos, no es tan solo para algunos privilegiados, sino que dice la parábola, la narración, dice el padre de familia que estaba contratando siguió yendo a la plaza a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y a la hora 11. Jesucristo sigue buscando a aquellos que aún no han decidido creer en Él. Y nosotros podemos participar en ello, nosotros podemos ser instrumentos en manos de Jesucristo al buscar a estas personas. Esta es la primera parte de la narración, el contrato, el ofrecimiento que Él hace de contratarnos, de darnos una recompensa, pero aterrizándolo a nuestras vidas, no una recompensa material, sino una recompensa espiritual. Y no solamente en la eternidad, sino que a partir de este momento, a partir de que yo creo en Él, tengo el Espíritu Santo en mi corazón y puedo empezar a gozar de esas bendiciones aquí en la tierra. Le invito a que leamos juntos el versículo 8, 9 y 10. Mateo 20, versículo 8, todos juntos, dice: Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. La segunda parte de esta narración, pues, no puede ser otra más que el cumplimiento de lo que Jesucristo o de lo que el padre de familia les ofrece a los jornaleros, a los obreros. Y esto nos da una idea muy lógica y muy directa de que si seguimos con la interpretación o el estudio de esta parábola, pues podemos deducir que Dios cumple lo que promete. Y la Biblia está llena de ejemplos de promesas que Él hace y que se cumplen, de profecías que se cumplieron en su momento y profecías que aún están por cumplirse, y con base en lo que Él ha cumplido podemos deducir y creer y estar seguros que Él lo va a cumplir. Pero en el versículo, en la parábola destaca
algo interesante, pues la situación de que había personas que habían trabajado una mayor cantidad de tiempo que las que habían sido contratadas más cercana a la hora de terminar el día. Y esto creo que es como que lo que más se recuerda de la parábola o de la historia. Y creo que es un punto central que Dios quiere compartirnos y al cual nosotros podemos atender. Y si vieron por ahí la primera diapositiva decía divina gracia. Y estudiando este pasaje, la mayoría de los que lo comentaban hacían énfasis en la gracia que este padre de familia, quien había contratado a los trabajadores, a los jornaleros, la gracia que él había tenido para con cada uno de ellos. Y hacían una relación como en niveles de lo que se le otorgó a cada uno de ellos. Y ponían 3 niveles que decía, pues, a los que contrató al principio del día, pues, convino con ellos en darles un denario, por lo cual, pues, no estaba siendo injusto con ellos, ya que había pues cumplido con su palabra. Entonces ponían la justicia como un primer o un nivel del aporte que el padre de familia daba a los jornaleros. Ponían un nivel inferior, que dice, bueno, había injusticia en ello, pues de ninguna manera. Y si volvemos a la relación en que el padre de familia está figurando a Dios, pues sabemos que Dios no es injusto para con ninguno de nosotros, ni con nosotros que podemos decir que somos creyentes, ni con las personas que en alguna u otra forma le han rechazado, ya que en algún momento les ha dado la oportunidad de poder conocerle, la oportunidad de poder estar con él, y no ha sido así. Pero del otro lado de la justicia hay un bien mayor y está representado por aquellos a los que contrató al final de la jornada. Y a esto le llamaban o le llamamos gracia. Y es que probablemente los trabajadores que habían llegado, pues, sobre todo los que llegaron a la última hora, reciben la misma paga que los que habían convenido trabajar un día entero. Ahorita está muy en boca de todos, pues quienes laboramos en empresas que hacen posada. Luego está pues la posada, la celebración de Navidad y pues la tradicional rifa, ¿no? Y luego está de que, el que se sacó el mejor regalo tiene un mes trabajando. Y todos, pues con la envidia, el celo, el enojo y oye, ¿cómo? Pues aquel. Sin embargo, pues así son las cosas, así sucede. Digo, nunca me ha pasado ni estar de un lado ni del otro, pero yo digo, pues porque está muy de moda, relacionado mucho como esta historia con ello. Y es algo similar o parecido a lo que sucede con estos trabajadores que llegaron en la última hora a esto. Y ellos reciben, pudiéramos decir, que una mayor gracia de parte del padre de familia. Sin embargo, podemos ver que el actuar de Dios en cualquiera de los casos es
o con justicia o con gracia, nunca con injusticia. Y de igual forma, algo peculiar es que cuando fueron a buscar a estos trabajadores, ellos aún se encontraban en espera de ser contratados, en espera de estar teniendo la oportunidad de trabajar, y la aprovecharon. Entonces, Dios les proveyó lo necesario, ya que si nadie les hubiera contratado, pues a lo mejor no hubieran tenido el sustento, no hubieran tenido algo que poder obtener en ese día. Y con esto en mente, pasamos justamente a la tercera parte del relato, que es del versículo 11 al versículo 16. Ayúdenme a leerlo todos juntos. Mateo 20, versículos del 11 al 16. Dice: y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y en esta última parte de la narración aparece el conflicto o el reclamo de parte de, pues, los que habían trabajado un poco más. Y hay una idea que resalta aquí también en la respuesta que el padre de familia da, y dice se me perdió por aquí el versículo. Dice en el versículo 15: ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y esta palabra, ahí al analizarla, nos relaciona a términos que se utilizaban en el Antiguo Testamento o en la tradición hebrea, que habla, o que es como si le dijera: o tienes tú ojo malvado, que era como que la traducción literal, no mal de ojo, sino ojo malvado. El ojo malvado se refería a una idea de un ojo celoso y envidioso. Cuando ellos preguntan, oye, ¿por qué les das lo mismo que a nosotros? Pues creo que a todos nos da pues esta idea de envidia, de celos, de entre coraje. Y este ojo malvado era como un modismo que se refería a la envidia. Y podemos consultarlo por ahí vamos a dos pasajes, en Deuteronomio 15, 9. El que lo encuentre primero, ¿lo puede leer? Deuteronomio 15, 9. Bien, en el contexto de este pasaje nos habla de la generosidad que debían demostrar la comunidad judía, hebrea, y de las ordenanzas y mandamientos que Dios había establecido a ellos para personas que se encontraran en necesidad. Y vamos a otro pasaje en 1 Samuel 18:9.
Si lo encuentro primero, lo leo. Si lo encuentran primero, ustedes. 1 Samuel 18:9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Gracias. En el contexto, cuando Saúl sentía celos o envidia de la popularidad que David había ganado tan solo por confiar en Dios y confiar en su salvación. Entonces, cuando nosotros actuamos de manera egoísta, envidiosa, nos puede llegar a generar u obstaculizar el poder ser gentiles, generosos con las personas que nos rodean, con las personas que necesitan o pueden llegar a necesitar algo de nosotros. Y de alguna manera podemos verlo en dos vías o en dos opciones. Una, la primera y la más importante, las personas que necesitan y se encuentran perdidos en su pecado, sin Jesucristo, sin Dios en sus vidas. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir, de poder ser aquellos que podemos compartirles de Jesucristo. Y la otra, en situaciones un poco más materiales, un poco más, diría menos importantes, pero también nos puede llegar a abrir oportunidades cuando vemos a nuestro hermano en necesidad física, económica, emocional, material. Nosotros podemos quitar ese ojo malvado de nosotros y poder actuar con generosidad para con las demás personas. Y nuevamente nos da y nos regresa a la idea que origina este conflicto. ¿Por qué los que habían trabajado desde el principio querían o esperaban recibir más? ¿Por qué? Porque su esperanza, sus expectativas eran y estaban centradas en lo material. Y nuevamente nos podemos llegar a preguntar, ¿qué estamos nosotros buscando en Jesucristo? ¿Qué estamos nosotros buscando al acercarnos a Él? Creo que es una buena oportunidad para poder llegar a ser claros con nosotros mismos, con Dios, y decir, bueno, a lo mejor yo pensé que acercándome a Jesucristo iba a sanar de tal enfermedad, yo pensé que me iba a ir mejor en mi vida, iba a encontrar un mejor trabajo. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos, podemos de igual forma, pues no estamos condenados. Siempre nosotros podemos llegar a cambiar también nuestra expectativa y reconocer que no solamente Jesucristo nos va a proveer de lo material, de lo económico, de lo físico, sino que lo que Jesucristo nos está ofreciendo va más allá de todo eso. Y para terminar, me gustaría que pensáramos un poco en dos formas en las que nosotros podemos estar pensando. Esta idea la escuché hace mucho y creo que hizo ahí como mucho eco en mi cabeza y decía, podemos vivir con dos mentalidades. Una mentalidad que es como de un pastel. Me quedé con ganas de pastel en la mañana, no comí con los niños. Pero podemos vivir con una mentalidad de pastel. Un pastel, una característica propia de un pastel
bueno, no sé, hay muchos tipos de pasteles, pero imaginemos un pastel así pues, redondo. Regularmente lo vamos a cortar en diversas rebanadas y va a llegar y va a tener un fin. Y si somos 10 personas, pues lo vamos a partir en 10 rebanadas y cada quien agarra su rebanada, se la lleva y se acabó el pastel. Y podemos vivir con esa mentalidad de decir, bueno, esto es algo limitado y si de repente yo puedo agarrar 2 rebanadas, pues está mejor porque se va a acabar y se va a limitar el pastel. O vivir con una mentalidad que está más relacionada a lo que es Dios. Una mentalidad de río, una mentalidad en que si yo tomo un vaso y agarro de ese río que está fluyendo, voy a agarrar y a lo mejor por más vasos que yo pueda tomar, pues va a ser casi imposible que pueda terminar con ese río. Y más allá de que esto no venga en ningún pasaje de la Biblia, creo que cuando vivimos nosotros con una mentalidad en donde reconocemos que Dios, su poder, su provisión, lo que Él tiene y lo que Él nos ha dado es mucho más ilimitado y mucho más parecido a un río que está fluyendo y del cual yo puedo compartir con los demás, puedo quitar ese ojo malvado, ese egoísmo, esa actitud de decir, no, pues yo quiero todo el pastel para mí, yo quiero 5 rebanadas y si se pueden 6, pues me la llevo para llevar, ¿no? Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios es justo, que Dios es suficiente para proveernos y que de igual forma, si yo pido y clamo por un mejor trato o por algo que yo merecía, así como los trabajadores que trabajaron todo el día, si ellos clamaban o si nosotros clamamos por lo que merecemos, pues nosotros en un primer lugar no merecíamos el amor, ni la misericordia, ni la gracia de Dios a través de lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, ¿en dónde está nuestra mirada? ¿En posesiones materiales, físicas, en lo perecedero o en la bendición que Dios tiene para nuestras vidas espiritual, eterno y duradero? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la gracia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias porque aún sin nosotros merecer nada más que tu castigo, tú proveíste a Jesucristo para darnos salvación y perdón de nuestros pecados. Te pedimos que podamos vivir nuestra vida no confiando en recompensas, no confiando en posesiones, en aquello que tú nos has prometido y provisto, sino que vivamos nuestra vida confiando cada día en que tú estás con nosotros, disfrutando nuestra vida y las bendiciones que tú nos has dado desde un primer momento. Te pedimos que podamos poner nuestra vista en ti, que podamos reflejar que tú estás con nosotros y que somos tus seguidores. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.